Bienvenidos a Wikimedia. Yo soy Valeria Pack y el día de hoy cuento con una misión muy importante de entrevistar a Enrique Ballesteros. Me encuentro muy contenta por tener un ratito para platicar con él. Enrique Ballesteros es licenciado en Ciencias de la Comunicación y realizador de contenidos audiovisuales. Además, se ha desenvuelto en empresas como TV Azteca y como productor asociado con el equipo de fútbol Toluca. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias, Valeria. Muy bien, muy contento de estar con ustedes aquí en la que es nuestra casa. Para arrancar, me gustaría preguntarte qué fue lo que te motivó a estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. Pues yo tengo que echarle la culpa a mucha gente, pero la principal fue mi mamá. ¿Por qué? Porque mi madre despertaba a las 5 de la mañana y ponía el radio de inmediato y yo crecí con una estación de radio que se llamaba Radio Red. Y Radio Red tenía un programa que se llamaba Monitor, que era un noticiario. José Gutiérrez Vivo era el director. Y bueno, no quiero hablar más de la cuenta, pero era el non plus ultra de las noticias. Si alguien innovó en la radio y en la forma en hacer periodismo en México fue José Gutiérrez Vivo. Entonces imagínate un mocoso de 5 o 6 años ya escuchando radio, sintiéndose periodista. Además me gustaba mucho leer el periódico, ¿sí? Con situaciones que marcaron mi vida como... ¿qué te puedo contar? Varios terremotos, incluido el del 85, boicots en Juegos Olímpicos como fueron los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, estoy hablando de la prehistoria, la explosión de tanques de gas en San Juanico. Todo eso me enteré gracias a la radio y al periódico. Entonces mi vena venía cargada de periodismo. Obviamente pasó el tiempo, en la escuela yo me caractericé mucho precisamente por contar, por escribir, y cuando conocí el video, que fue ya tarde, ya fue en la preparatoria, bueno, pues me enamoré de esa herramienta, ¿no? Combinar sonido, combinar imagen y además tú darle el ritmo, darle la intención, porque a final de cuentas eso es lo que hace la comunicación, es un segmento de una realidad tratada desde tu punto de vista. Pues me enamoré de esto, pero ahí te va. La necedad de la adolescencia. Dije, ¿cómo voy a estudiar comunicación o periodismo en este caso? Periodismo no lo quise estudiar porque no me gustó la universidad que la impartía. Respeto mucho a la Carlos Septién, pero no comparto la filosofía de la Carlos Septién. Entonces dije, no, ahí no. Y comunicación, dije, no voy a estudiar comunicación porque mis cuates, yo tenía amigos mucho más grandes que yo, estudiaron Relaciones Internacionales, que estaba de moda, ¿sí? Y además en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Dije, yo quiero entrar a la UNAM. Además yo le voy a los Pumas de toda mi vida, aunque trabajé en Toluca. Y dije, no voy a estudiar comunicación, voy a hacer examen a la UNAM y me voy a ir a la UNAM. Sí, afortunadamente entré a la UNAM. No me tocó en Ciencias Políticas, me tocó en aquel entonces se llamaba la ENEP Agatlán, allá por Naucalpan. Yo tenía su casa en Cuapa. Entonces fue una locura, aguanté un año y uno de mis amigos queridos de la prepa, el que me enseñó a utilizar el video, Arturo Hidalgo, que también es exalumno de aquí, él ya estaba aquí. Y me dice, vente, aunque sea de oyente. ¿Sí? Si ya no vas a ir a la universidad en tus ratos libres, vente para acá. Y me vine de oyente. 6 meses casi estuve de oyente, un semestre completo. Y mi mamá me vio, estaba bien enojada porque ya había desertado de la universidad, me vio tan entusiasmado que me dijo... Tenía yo guardado algo para ti, para cuando egresaras. Veo que no te lo voy a poder dar porque ya te saliste y no sé siquiera si vas a estudiar, pero te pago la universidad, porque creo que ahí da donde vas, que era la WIC, ¿sí? Cambiaste, ¿sí? Eres otro. Entonces mi mamá me pagó la universidad con la condición de que no hiciera otra actividad más que permanecer tiempo completo aquí. Entonces hice de la universidad mi casa. Y la WIC para mí es donde me siento contento y motivado y retado permanentemente, ¿no? Y hablando un poco de tu vida universitaria y cómo tu amigo te motivó a estar en esta universidad, ¿cómo recuerdas tu vida universitaria? ¿Y hubo algún proyecto o experiencia dentro de la universidad que marcara tu camino profesional? Todos los días había algo que hacer, en todo traté de involucrarme. Desde el primer día teníamos una estación de radio, justamente estamos en Stereo Week, esto era Stereo Week, era una estación de radio que en algún momento tuvimos nuestro transmisor, a mí no me tocó,
pero se abrió el transmisor y ya no pudimos salir en una frecuencia de FM. Hoy tengo entendido que esa frecuencia la tiene la radio que tiene la Ibero, pero aquí hacíamos Stereo Week. En la cabina de aquí al lado hacíamos también programas. En la cabina de medios audiovisuales, que es minúscula, más chiquito que un baño sin regadera, que está en la primera planta de la UCA, ahí era también Stereo Week. Entonces yo desde el primer día tuve la inquietud de estar en el radio, propuse programas, ¿sí? Y fíjate, casualmente me quedé con 2 programas. Hacía el noticiario de información general y teníamos un programa junto con Pablo Viruega, que hoy está en ESPN, que se llamaba Interdeportivo. En aquel entonces tratábamos de copiar la fórmula de José Ramón Fernández, de los protagonistas. Y era un programa así, de muchos colaboradores que hablábamos de muchos deportes. Pero yo no tenía la menor intención de dedicarme al deporte. A mí me gustaba conducir y estar en el ajo, ¿sí? Producir, diseñar programas y también irme del otro lado de la ventana. Teníamos un gran evento que ustedes todavía lo tienen, que es la Semana de la Comunicación. A grandes rasgos, la Semana de Comunicación convertía a la Universidad Intercontinental en una pequeña ciudad. Teníamos todos los servicios de comunicación aquí. Stereo Week, teníamos TV Week, teníamos un periódico que se editaba una semana antes de la Semana de la Comunicación y unos días después de terminada. Lo armábamos en la madrugada en las instalaciones de un periódico que se llama El Diario de México. Y bueno, la experiencia fue brutal. Y también, por supuesto, si ya hice radio, tenía que hacer prensa escrita. Y me fui para allá. Y pues la televisión. Igual, el noticiario de tele fue para mí prácticamente desde el primer semestre. Viví aquí en la UIC. Yo estudiaba en la tarde, cometí la burrada de irme un semestre en la mañana, engordé, dejé de hacer mis cosas, me regresé a la tarde y seguí produciendo medios. Seguí haciendo lo que la UIC ofrecía, que era producir los medios masivos de comunicación. Imagínate el compromiso de tener en tus manos a lo que en aquel entonces se llamaba el quinto poder. Sí, en aquel nos soñábamos con que iba a haber una retroalimentación del público a las linduras que nosotros podíamos decir. Hoy ya no sabemos si eso era sueño o es una pesadilla viviente, ¿no? Pero a final de cuentas sí, pensábamos en meternos a las casas, a las mentes de una audiencia cautiva por los medios masivos de comunicación. De todo esto que me comentas, y ya también hablamos un poco sobre tu compañero. Uh-huh. ¿Quiénes fueron esas personas, como profesores, compañeros o incluso otras experiencias que influyeron más en tu formación? Mira, en esta universidad tuve maestros, compañeros que fueron alumnos, porque sí fueron grandes maestros de vida y de compañía profesional, como lo fue Antonio Sempere, que fue director de Stereo Week, Guillermo Wilkins, que también fue director de Stereo Week, los presidentes de las Semanas de la Comunicación como José Antonio Maps, como Federico Bracamontes, como Paco Sayún, como Alfredo Dávila Monsiváis, que fueron los 4 que me tocaron a mí, Michelle Curi, que venía dirigiendo la Semana de Comunicación durante muchos años, también fue fundamental, y de maestros, René Caballero, que nos dio radio, por supuesto que Víctor López, que no fue mi maestro de televisión, pero yo me metía a sus actividades extraescolares, Eric Ramírez, que sí fue mi maestro de televisión, Víctor Ramos, que me metió en el periodismo con toda la pasión que se puede. Voy a cometer muchos errores, pero son los que puedo tener como grandes referencias. Israel León, un extraordinario fotógrafo, caricaturista, que hoy se volvió serio y es académico e investigador de cuestiones antropológicas. Mi esposa, sí, mi esposa es de aquí de la UIC, fuimos compañeros, llevamos juntos desde 1992 y como pareja desde 1994. Entonces, imagínate lo que no hay aquí. Sí, imagínate lo que para mí representa estar aquí y verlos a ustedes, pues obviamente, como lo puse en mi trabajo de titulación, el periodismo a mí me permite ser una especie de vampiro, porque le robo la esencia de la vida a mis interlocutores, a mis entrevistados, y obviamente, si yo los veo a ustedes haciendo lo que yo hacía hace 30 años, pues desde luego que me vuelvo a nutrir y me vuelvo a emocionar, y me preocupo hoy en día porque juntos estamos tratando de descifrar este nuevo paradigma, porque nos las estamos viendo negras, ¿eh? Yo tengo a lo mejor 30 años de que egresé de la carrera, pero hoy con las circunstancias que han ocurrido con la modernización de las tecnologías, ustedes y nosotros tenemos que hacer algo e ir de la mano porque vamos desde cero. Uh-huh.
Para terminar un poquito sobre tu vida laboral, me gustaría saber, una vez egresado, ¿cómo fue tu primer acercamiento al mundo laboral? Un año antes de terminar, en Semana de Comunicación, TV Azteca venía a producir programas aquí y a transmitirlos en vivo. Para bien o para mal me acerqué al más humilde de los programas de TV Azteca, al que menos recursos tenía y al cuyo jefe tenía más fama de tirano y dictador y de sistema esclavizante. Empecé a acercarme al programa A Quien Corresponda con Jorge Garralda, que aún sigue en la televisión, es de los más antiguos que hay en la televisión mexicana. Hice mis prácticas profesionales, un periodo de 3 meses. Me dijeron, quédate otro periodo de 3 meses. Me quedé otro periodo de 3 meses. Me dijeron, quédate a trabajar. Y me acordé, mi mamá no me va a dejar. Les dije a Jorge Garralda, no, Jorge, no puedo, tengo una promesa. Pues en un año nos buscamos. Y dice, sí, yo te voy a hablar en un año. Aquí está en la agenda. Pasó el año y yo estaba muerto de miedo porque como me dediqué el tiempo completo a hacer mis cosas en la WIC, pues se me olvidó salir a buscar trabajo. Y sí, cumplió. Sonó el teléfono en la casa de ustedes. Era Jorge Garralda, que me esperaba el día siguiente para platicar. Y a la semana yo ya tenía trabajo en TV Azteca. Entonces fue algo extraordinario y es parte de lo que te da la universidad. La universidad no solo te da conocimiento que ya está en San Google o en el tío Chat, en donde tú quieras. Te da esa red de contactos que te permite moverte en la vida real. Y gracias a eso entro en TV Azteca. La mejor escuela de la vida para alguien que quiere trabajar en televisión. ¿Sí? Entonces, y no digo que sea TV Azteca, trabajar en el medio. ¿Sí? A mí Televisa siempre como que no me hizo muchos ojos. Hoy TV Azteca anda peor que Televisa hace 30 años, pero el asunto de trabajar en una televisora que transmite en vivo, ¿sí? Es algo que no hay una sensación igual en ningún medio, en ninguno. El peso del vivo es total, absoluto, y además, tratándose de una frecuencia televisiva, pues sí, es brutal. Y siguiendo con esta etapa de TV Azteca, ¿qué experiencias y aprendizajes te dejó esta etapa? Bueno, fue un golpe de realidad terrible, porque pues te enfrentas a algo que aquí está controlado. Yo siempre he insistido que la universidad es para equivocarse, y equivocarse todo lo que uno pueda, para que precisamente cuando llega ese golpe de realidad, ¿sí?, el fregadazo no sea tan fuerte. Porque ya sabes lo que significa equivocarte. Sabes medio domar la frustración. Sabes asimilar un regaño. Porque los regaños no son tiernos, ¿eh? Más hoy, sí, hoy hay un poco más de cuidado por la cuestión de la salud mental, por la cuestión del bienestar. Pero antes era, o sea, la majadería más el insulto y más la humillación. Entonces, sobre eso, por eso decía, vas a aprender con sangre. Sí, la televisión es así, exigente. Teníamos un Víctor, el que te comentaba, un profesor que nos decía, así es el medio de cabrón. Y sí, y además, doña Tele es celosísima. El lenguaje audiovisual que tiene la televisión, ¿sí?, tiene que ser impecable, porque no tienes manera de corregir. Punto. Tú grabas aquí, puedes editar, puedes hacer. Si estás en vivo, no hay manera. Si se derramó el atole, se cayó el atole y hay que hacer que ese atole sea comible. Entonces, nunca he trabajado tanto en mi vida como trabajé en TV Azteca. Nunca he aprendido tanto como aprendí en TV Azteca, porque además con Garralda teníamos los recursos más limitados para hacer televisión. Yo no llevaba camarógrafo, todo lo hacía yo, la producción la hacía yo. Todo el diseño de ir a entrevistar a las personas las tenías que hacer yo. No nos permitía Jorge grabar voz en off. Entonces, eso me permitió hacer una técnica de entrevista bastante depurada, ¿sí?, mucho más imparcial, si tú quieres llamarlo así. Sí dirigido, pero yo dejaba que la fuente hablara. Y editábamos cuando podíamos. Y bueno, pues era... En un día teníamos a veces que ir a visitar a 5 familias que tenían algún problema. Y desplázate por esta ciudad en donde para cualquier lugar es por lo menos 1 hora. Pues imagínate el agotamiento. Además no íbamos en carros, íbamos en el metro.
con nuestra maletita. Ya después crecimos y sí hubo carro para cada reportero y ya tuve camarógrafo y demás. Cubrir los grandes desastres, que era cuando A Quien Corresponda funcionaba mejor, ¿sí? Los huracanes, ir a buscar víveres para los damnificados, irte con la Marina o con el Ejército a entregarlos, el juguetón. Hoy son 15 millones de juguetes, yo no sé cómo le hacen. A mí me tocó entregar 100,000, y no a mí 100,000 de un jalón, éramos todo el equipo de A Quien Corresponde entregando 100,000 y era imposible distribuirlos en el país. Y bueno, la forma autoritaria de Jorge, ¿sí? con quien dejé de hablarme un rato y recobré la relación hace unos años, sí fue... A la fecha, sí tengo una pesadilla laboral, es regresar a trabajar A Quien Corresponda. Sin embargo, lo añoro mucho, porque yo ya no, a partir de que dejé la televisión en vivo, dejé de tener esa adrenalina. Y sí, quien trabaja en televisión se sube al banquito, se marea, y por eso hay mucho chocante en los medios de comunicación, porque adquieres un poder que jamás creíste tener, ¿no? Sí, definitivamente la televisión es difícil, y más cuando es en vivo. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto que enfrentaste, sobre todo en la televisión? El mayor reto en televisión era el día a día, porque no sabías qué te deparaba la orden de trabajo. Entonces ahí no te podría decir que era una situación de decir, híjole, este es el clímax de algo importante. Yo creo que el reto más importante, y que tuvo una gran recompensa, pero también una bofetada grande, fue cuando me tocó hacer el contenido del centenario del Deportivo Toluca, que tiene que ver también con contenido audiovisual, porque me encargaron hacer el libro del centenario. Es un volumen de 5 kilos. No teníamos una sola fotografía, ¿sí? Tuve que conseguir todos los materiales y además hacer el documental, que dura casi 3 horas, en donde solo utilicé un 5% del material de las entrevistas que grabamos. Me eché 106 entrevistas y viajamos a Croacia, fuimos a Sudamérica, muchos lugares de la República. Ese fue un bombazo porque prácticamente me lo eché al hombro, solito, con mi compañero productor. En este momento yo estaba encargado de la cuestión del contenido, y Rolando Gutiérrez de la cuestión técnica de la grabación. Pues íbamos él y yo, ¿sí? Y después el armado, y después la televisión te da ese poder porque eres tú, montado en un aparato que te viraliza, podemos llamarlo así, te abre la ventana de los hogares de los mexicanos. Y acá en Toluca ya no eres tú, es el club. Y si tú quieres, por ejemplo, ponerte el saco por algo que te costó tanto trabajo, tener que guardar silencio para mí fue frustrante. Sí, porque sí, los míos sabían que yo había hecho ese trabajo, pero el club me pagó para que el contenido fuera institucional. Entonces, digamos que mi gran éxito profesional no lo pude cacarear, y me costó mucho trabajo, y lo reconozco. Somos sumamente ególatras los comunicólogos, pero si ese ego no lo canalizamos de manera correcta, no habría creación. Sí, tenemos que ser, pero a final de cuentas eso es la motivación. Si no viene de aquí el contenido, ¿sí? El de acá es frío, y hoy ya lo tenemos en el chat, y el chat es muy estructurado, que yo lo uso para eso, pero no trae tripas. Aprovechando que comentaste un poco del equipo de fútbol Toluca, ¿cómo surgió esta oportunidad de trabajar con el club? Mira, yo en TV Azteca trabajé 5 años, desde mis prácticas hasta el año 2000, del 95 al 2000, y en el 2000 ya me fastidio de tanta esclavitud y renuncio, me voy, me enojo con Garralda. Ya, estaba yo cansadísimo, mentalmente estaba agotado. Me quedé sin chamba un rato y entré a una productora para hacer videos institucionales, a bancos, a L'Oreal, a Volkswagen. No es lo mío. No, o sea, yo podía ser esclavo, pero no, yo respeto mucho a la producción de contenido organizacional, pero no me gusta. Sí, no me gusta, no tienes el control, tienes mucha ignorancia por parte del cliente, etcétera, etcétera.
Y bueno, yo estaba ahí trabajando porque no me quedaba de otra, tenía que pagar las consecuencias de mi decisión. Y Pablo Viruega siempre me dijo, tú escribes muy bien, cuentas historias muy bien. Y se da la oportunidad de entrar a una página de internet. En aquel entonces, en el 2000, el .com estaba en el boom. Pagaban súper bien. Me pagaban el triple de lo que ganaba yo en TV Azteca. Dije, voy. ¿Qué voy a hacer? Cuenta las historias que tú quieras. Y me dediqué a contar las historias humanas del deporte. Obviamente, pues no era suficiente que yo entregara una historia a la semana. Y me ofrecieron ser el encargado de la sección de box y lucha libre. Y ahí voy. Ahí iba yo a las funciones de box y lucha libre a sacar fotografías y escribir la crónica. Y además hacía mis historias. ¿Sí? Y de ahí entro al deporte. Permanecí desde el 2000 hasta el 2011 trabajando en Sport Ya hasta que cierra. Me voy un breve lapso de tiempo a Puebla porque iban a hacer aplicaciones de contenido para los vehículos. Fue un proyecto muy interesante, pero no fraguó. Seguía yo trabajando en la radio porque en el momento en que entré a la página de internet, Pablo trabajaba en una estación de radio, también me dieron trabajo ahí, se llamaba Super Deportiva con Francisco Javier González, y duré con ellos hasta que Televisa compra la marca, se convierte en TDN duró 2 años, y digo, no, a Televisa a mí nunca me gustó. Si no me gusta su línea editorial, no me gustan sus formas, hay gente muy valiosa, hay gente muy respetable, he vuelto a trabajar algunas cosas para Televisa, pero en aquel momento no. Entonces, se da la oportunidad de salir, ahí sí hay un recorte, me toca, y al día siguiente Toluca me habla. Rolando Gutiérrez llevaba trabajando ya mucho tiempo ahí con ellos, él también trabajó como productor en este grupo que te menciono, y yo les hacía guiones de vez en cuando. Pues sí, me quedé acá sin uno, y de inmediato Toluca me dijo, vente, ¿sí? Necesitamos quien nos ayude con el programa de televisión. Y empecé siendo productor, pero después acabé siendo todo. También conducí el programa, entonces lo que siempre me gustó hacer, lo hice ahí en Toluca. Y con Toluca llevo desde 2011, nada más que nunca acepté yo ser parte de la nómina de Toluca. Yo soy independiente. Sí, es un riesgo ser freelance, pero la libertad, como decía un viejo coronel de la Fuerza Aérea Mexicana que entrevisté, que fue a la Segunda Guerra Mundial, del Escuadrón 201, la libertad no es una dádiva del destino, hay que ganársela todos los días. Y la freelanceada es estresante, pero el tiempo es tuyo. Y eso es lo que más he valorado en mi trayectoria profesional. Y entro con Toluca y me ha tocado malas, peores, regulares y ahora hasta campeones, ¿no? Entonces he vivido muchas cosas y esas frustraciones. Ahí es donde domé al enemigo público número 1 del comunicólogo, al yo. Ahí en Toluca, ¿aprendes o aprendes? Tu sabiduría y experiencia es gigante en los medios audiovisuales. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con entrar en un medio tan demandante como son los medios de comunicación? 1, que empiecen a probar el ajo y el agua. Es ajo y aguantarse. Sí, no hay manera. Si están ustedes con una situación de estrés, de ansiedad, terapia, yo tomo terapia cuando estoy mal. Y aquí en la UIC hay extraordinario. Está William, que es maravilloso como terapeuta. Está Juan Pablo, que es el director de la carrera. Ya estoy haciendo comerciales. Pero son terapeutas magníficos de autogestión. Para empezar, eso. Todo comunicólogo es ansioso, ¿sí? Y todo comunicólogo vive estresado. Necesitamos a alguien que nos eche la mano, ¿sí? Para que el ajo y el agua nos sepa bien. Y después lo que tú mencionabas, no dejen de soñar. El que deja de soñar pierde la pasión. Y como decía otro de mis maestros de periodismo que se llama Carlos Push, hoy como que no me cae muy bien Carlos Push, pero en aquel entonces la verdad es que sí deslumbraba. Decía, muchachos, la puta pasión. Sin la puta pasión no hay comunicación. Y tiene toda la razón. Entonces, hay que estar bien emocionalmente. Hay que saber que esto es más dar que recibir, ¿sí? Por eso es ajo y agua. Y el sueño. Si no hay sueño, ya voy a ver otra frasecita cursi, no hay esperanza. Y es cierto, ¿sí? Nos va muy mal muchas veces del año, pero cuando nos va bien, mira, te llenas. Y no de dinero, es de otra cosa. Esta carrera es de servicio, ¿sí? Es que no nos enseñan a cobrar. Sí, somos muy güeyes. Pero a final de cuentas estamos dando un servicio. También hay que aprender a cobrar, ¿eh? No estoy diciendo que seamos Sí. monjes de esto. Mirando un poco hacia atrás, y ya para ir finalizando, ¿qué es lo que más orgullo te da de tu trayectoria?
Mi necedad, mi testarudez, que es la que más me duele, pero es la que más me siento orgulloso. Que no me rindo. Que me quejo y me quejo y me quejo y me quejo. Pero si no me quejara me lo guardaba. Pero que ahí sigo. Ahí sigo produciendo. No es radio, son podcasts. ¿Sí? No estoy en televisión, bueno, algún documental casero si tú quieres. ¿Sí? No me voy a esperar a que me lo compren. Si lo quiero hacer, lo hago. ¿Que quiero hacer periodismo? Bueno, ya no se genera el periodismo de fondo. Pues hago un libro. Punto. Hacer. ¿Sí? Los sentidos nunca hay que matarlos, pero lo más importante es estar para que esos sentidos se puedan desarrollar. Estar y hacer es lo que me genera más orgullo y que me hace ser necio, testarudo, y no me gusta la palabra esta, ¿cómo se llama? Resiliente, no. Eso, terco, testarudo, curioso, amargo si tú quieres. Pero de eso viene la creación, porque estás limpiando todos los clichés, ¿sí? Tú quieres poner tu grano de arena. Eso es lo que nos hace como comunicólogos diferentes. Y, por otro lado, el ser egresado de la UIC. ¿Dirías que es tu sello ser como una persona disciplinada? Sí, soy muy disciplinado, pero también como todos soy holgazán y me gusta la holgazanería. Eso es inevitable. Pero si eres disciplinado y si eres responsable, eres puntual, ¿sí? Te da tiempo para ser holgazán. Mentira que el workahólico está plenamente cumpliendo con lo que hace. No, el workahólico no se organiza, no planea y por eso no tiene tiempo para el placer y el ocio. ¿Sí? Finalmente, ya para terminar, ¿qué proyectos vienen en tu carrera y hacia dónde te gustaría enfocar tu camino en el futuro? Mira, yo voy día a día, como aprendí en la tele. Ahorita tengo mis partidos en Toluca, que ahora produzco solo los días de partido. Tengo un podcast de apuestas deportivas con unos ampones que se dedican a esto de las apuestas. Y, bueno, seguir con la WIC. Y dentro de los planes, descubrir junto con ustedes para dónde va esto. Precisamente para saber, porque hoy si me lo preguntas, con toda esta experiencia, pues ya se reseteó. Entonces, por eso te comentaba antes de entrar a la entrevista, estamos partiendo de cero en el desafío. Yo creo que seguirles chupando la sangre a mis alumnos y saber para dónde vamos juntos. Porque es lo que me da la cátedra. ¿Sí? Me actualizo con mis futuros colegas. Y de aquí vienen mis sueños. Yo no dejo de soñar gracias a ustedes. Porque mis hijos, pues uno es ingeniero, el otro va a ser psicólogo. Y de comunicación no les interesa un bledo, ¿no? Enrique, pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Ha sido un gusto enorme escuchar tu experiencia y toda tu trayectoria, incluso tus proyectos. Y muchísimas gracias por tus consejos. Sé que serán de inspiración para esta generación y para las siguientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo soy Valeria Pag y esto es para WIC Media.